Hola, ¿qué tal, amigos de Proyecto Grado Cero? El día de hoy nos encontramos en esta entrevista, Rafael, Brenda y su servidora Diana, muy emocionados con esta entrevista al doctor Adolfo Castañón, quien nos hizo el favor de permitirnos hacer esta entrevista. Y pues bueno, ¿quién mejor que él para presentarse? Bueno, muchas gracias por su visita y por su entrevista. Rafael, Brenda y Diana. Y gracias también a la editorial Siglo XXI y a María Luisa Puga, cuyos libros vamos a presentar el día de hoy, publicados por la editorial Siglo XXI. Adolfo Castañón no es doctor, nació en la Ciudad de México en 1952, es lector, escritor, crítico literario, traductor y pues trabaja en Siglo XXI Editores. Y nací en el centro histórico de la Ciudad de México, o sea que soy chilango de prosapia. Bueno, yo primero conocí la literatura de María Luisa Puga y después la conocí a ella. El primer libro que yo conocí de ella es que se titula Las posibilidades del odio, que fue publicado por la editorial Siglo XXI, por esta casa, en el año de 1978, cuando María Luisa tendría ella nació en el 44, cuando tendría unos 44 años, 34 años. Probablemente este libro lo escribió un año antes, más o menos, lo debe haber escrito en esta edad crítica, que es la de los 33 años, cuando se supone que el hombre está en el medio del camino de la vida, aunque ahora ya la tecnología, la mitad del camino, quién sabe a dónde quede. Pero el libro me llamó la atención, este libro inicial, Las posibilidades del odio, primero por su título. Pues uno pensaría que el odio no tiene posibilidades, y después por su temática, por su ambiente, porque es un libro que está escrito, es una novela con distintas estampas que recrean la vida cotidiana en un lugar que está en las antípodas, en el otro lado del mundo, Nairobi, Kenia, donde María Luisa Puga estuvo viviendo ahí durante un largo tiempo. ¿Y qué es lo que hay en Nairobi, Kenia, en las posibilidades del odio, de posibilidad de común con la circunstancia actual, mexicana, contemporánea, latinoamericana? Bueno, uno de los puentes que hay entre la realidad histórica y geográfica de allá y la de acá, social, es el tema del racismo, del clasismo y de las diferencias sociales entre grupos. Hay que decir que María Luisa Puga nació en la Ciudad de México, creo que en la colonia Anzures, después fue a vivir a Mazatlán y después pasó su infancia, una larga infancia y adolescencia en Acapulco y en Guerrero, y que entre aquella experiencia infantil o juvenil mexicana, nativa, de su vida familiar, y la que va a encontrar o reencontrar en Nairobi, Kenia, pues va a haber muchos puentes y correspondencias, que claro, no es que ella nos vaya a contar, María Luisa, su infancia, ni mucho menos en las posibilidades del odio. Lo que nos va a contar ahí son una serie de estampas, momentos, iniciaciones, pérdidas de la inocencia en Kenia, África, que de alguna manera
pueden tener una correspondencia con las circunstancias mexicanas y nacionales, y creo que es interesante también pensar en otra dimensión. María Luisa Puga nació en 1944, es decir, que le tocó o le habría tocado ser más o menos una de las escritoras que estaban en el momento en el que la crítica y profesora universitaria Margot Glantz, en una antología que publicó precisamente esta editorial, se dividía la literatura entre honda y escritura. Digamos que la literatura más centrada en la recreación de las hablas locales y la literatura más que gravitaba más en relación con la composición mental del hecho de escribir. En la teoría, digamos, de Margot Glantz, de un lado estarían escritores como José Agustín, Parménides García, los escritores de la onda entonces, y del otro lado estarían escritores como Salvador Elizondo o Julieta Campos, escritores, digamos, más elaborados. Bueno, en ese panorama, María Luisa Puga no entra, digamos, en esa dicotomía en modo alguno, y logra traer, por una parte, la carne fresca de la literatura hablada, de la literatura de la transcripción, de la oralidad, que en México se da a través de un escritor como, por ejemplo, Ricardo Garibay, o en los tiempos más contemporáneos, pues el mismo José Agustín, o los cronistas, digamos, y por otra parte la experiencia o la articulación de la experiencia a través de formas literarias y de pequeños, diría yo, de pequeñas armazones narrativas que solo son posibles, y aquí un saludo al afortunado título de su canal o marca, que solo son posibles gracias a un grado cero de la observación. Ese grado cero de la observación le va a permitir a María Luisa Puga hacer, por una parte, una literatura que explora el sufrimiento, la vida cotidiana, las iniciaciones, los aprendizajes de la humanidad en Nairobi, Kenia, y por otra parte crear pequeños mitemas, pequeñas mitologías que tienen que ver con la captación de la realidad y la experiencia de esas mismas, de esos mismos personajes. Yo me voy más rápido para no monopolizar todo. Este libro tuvo en México muy buena recepción, una resonancia impetuosa, diría yo, porque en México estamos acostumbrados, o nos educamos, por lo menos los que nacimos alrededor de los años 50, 60, quizás algunos de ustedes todavía, en la idea de que vivíamos en la región más transparente, pero esa transparencia no era la transparencia del aire nada más, sino que tenía que ver con la transparencia social y civil, y que en México no había habido guerra, no había conflictos, no había violencia, no había racismo, no había discriminación social, no había castas. Y lo que hace María Luisa Puga es justamente levantar el mantel de eso y hacer ver que en México, bueno, que ella es capaz de observar esto en el África, pero en cierto modo, en Nairobi, pero en cierto modo también un poco pone sus barbas a remojar en relación con la circunstancia local, regional. Por eso la novela, el texto de Las posibilidades del odio tuvo esa, digamos, recepción, diríamos, tan impetuosa. También lo tuvo por otra razón, porque es un texto que está muy bellamente escrito, muy cuidadosamente escrito, y atento a una musicalidad de la palabra, de la prosa. Página 75,
las africanas no son así, ellas no le tienen miedo a nada, bueno, pero aquí están en su país, quién sabe cómo sería en el extranjero, y por donde uno agarra el libro como que inmediatamente lo jala. Creo que es una capacidad que tiene María Luisa Puga para adentrar al lector, aunque claro, lo mejor es agarrar los libros desde el principio, ¿verdad? Bueno, el segundo libro de María Luisa es este de Cuando el aire es azul, que es un libro que tiene mucho que ver, digamos, con la generación de los 60, que tiene que ver con el tema de la utopía y el tema de lo que es vivir en una comuna o en una comunidad, la vida cotidiana de los que apuestan por el trabajo, digamos, de instaurar la utopía en el mundo, y en cierto modo esa vida cotidiana nos lleva a el tema de la experiencia y el tema del desencanto. En este libro, Cuando el aire es azul, que fue también recibido con pues no sé, con entusiasmo, pero también con polémica, se inscribe en la literatura latinoamericana, yo diría en una corriente como de literatura utópica que vendría en el libro de Manuel de Julio Cortázar, y en el horizonte de ese libro de Manuel de Julio Cortázar también estarían en otro aspecto el libro de Bryce Echenique, Un mundo para Julius. De nuevo, gran capacidad de descripción prosística, de articulación y de ir diciendo las cosas de una manera que como que se nos va interiorizando, se nos va metiendo, se nos va haciendo memorable. Pánico Peligro es una novela, es un libro en el cual hay un recorrido por la avenida Insurgentes, y en ese recorrido se van descubriendo pues muy anticipada y precursoramente muchos aspectos de violencia y muchas manchas negras y muchas manchas oscuras que en el momento en que se publicó no eran tan evidentes, pero ahora casi que podría ser que está discutiendo, viendo pues lo que pasa actualmente en la avenida de los Insurgentes, los personajes que ahí se dan cita, ¿no? Aunque quizás como la historia es tan rápida, el pánico de María Luisa y el pánico de ahora, el peligro de ahora y el peligro de María Luisa, pues son cosas distintas, pero me llama la atención que después de haber hecho una obra que tenía una propuesta, digamos, idílica, viene una obra que es como un baño como de agua fría, una inmersión en la violencia, aunque también aquí hay mucho realismo, no es una literatura acaramelada. De nuevo, yo sentiría que hay una voluntad de explorar, quizás en todos, pero en estos dos más, y aquí ya particularmente, el universo de de la pareja, de las parejas, de los encuentros, de los desencuentros, de la amistad, las amistades, porque aquí el peligro no es solo un peligro social, sino también puede ser un peligro interior de clavarse demasiado con otra persona o de ser secuestrado mentalmente por otro, ¿no? Por el atractivo de otro. Finalmente me quedo al final toco La forma del silencio, que yo creo que es un libro en el que María Luisa reafirma su capacidad narrativa, su capacidad de ser una escritora, que nunca a lo largo de estos libros, ella siempre está cuidando de no perder la inocencia, de no perder la infancia, de no perder la frescura. Y este libro es en cierto modo una especie como de recorrido por los ámbitos de la frescura o de los huecos donde se puede aparecer ese silencio que nos permite regresar al grado cero,
que es el grado de la creatividad. Entonces, con este pequeño prólogo me quedo expuesto al sol de sus preguntas. Pues, Bueno, como el primer libro que usted estaba mencionando, Las posibilidades del odio, a mí me quedó como esta idea de la similitud que tiene con México. Por ejemplo, pues ambos fuimos naciones que sufrimos una invasión y posteriormente una subordinación. Mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre estos odios? El odio entre las diferentes clases, y a pesar de que son contextos diferentes los que se viven en Kenia y aquí en México, pues vemos que el odio hacia los conquistadores pues es similar, ¿no? Bueno, yo creo que la diferencia es que allá no hubo mezcla racial y aquí sí la hubo, y ese odio que puede haber acá está mediado por el ritual, por la máscara de la ceremonia, por las fiestas. Está mediado, está hibridizado. Allá es como un poco más frontal. El libro de María Luisa me recuerda a mí la escritura de dos escritoras sudafricanas, una más que la otra, pero las dos. Una es Doris Lessing. Doris Lessing es una escritora feminista que ganó el premio Nobel, y la primera novela tiene que ver con el tema de una violación en el ámbito de Sudáfrica. Y bueno, aunque en las posibilidades del odio no se llega a eso, sí hay el tema de la violencia sexual. El odio, entonces, creo que también hay que ver una lección en el tema sudafricano. Los sudafricanos hicieron de ese odio una posibilidad de convivencia a partir de Nelson Mandela y la capacidad de reinvención de una sociedad. Y María Luisa, bueno, pues no está hablando de México, está hablando de África, pero logra ver justamente que en esa fractura puede haber unos destellos de concordia, unos destellos de conciliación. Creo que esta es una apuesta también de literatura en la cual hay una voluntad de hacer una introspección, pero en el cuerpo del otro, o a través del cuerpo del otro. Es decir, voy a conocerme a mí mexicana o a mí latinoamericana a través de la máscara o la mediación africana, y voy a como a rebotar todo aquello contra nuestra pared. En ese contexto, como críticos literarios, creo que deberíamos de tratar de situar la novela de María Luisa Puga, Las posibilidades del odio, que está situada en el África, con otros textos que tienen que ver con el África, tanto en América Latina como en España y como en África misma. La otra escritora a la que yo estaba pensando es Nadine Gordimer, pero creo que la que tiene más gravitación sobre María Luisa es Doris Lessing. Hay un libro de Doris Lessing que creo que permea mucha de su producción, que es El cuaderno dorado, que habla mucho de algo que le preocupa a María Luisa, pero sin que sea ostensible y esté en primer plano, que es la condición de la mujer en un país en vías de democratización o en vías de civilización o en vías de regularización. Entonces, me quedo ahí en relación con esa pregunta. Bueno, y como veníamos comentando, en La forma del silencio nos menciona cómo los problemas son similares. Los parques de las ciudades subdesarrolladas y desarrolladas, a pesar de que es obviamente la infraestructura muy diferente por las posibilidades que tiene cada una de estas, pues sí vemos estas similitudes, estos ejes articuladores que nos menciona, por ejemplo, que en ambos parques va a haber niños llorando, ancianos en las bancas, parejas de enamorados. ¿Usted cree que con la situación actual que estamos viviendo
no solo nacional, sino en todo el mundo, esta ola de violencia que estamos sufriendo, podemos encontrar aquí un eje articulador del problema que todos estamos sufriendo y que podemos encontrar una solución, claro, tomando en cuenta las consideraciones de cada cultura, pero sí una solución a estos problemas. A ver, la dificultad de un interrogatorio como el que me hace es que induce de alguna manera un poco la respuesta. Yo pensaría que la literatura no da soluciones, pero sí da posibilidades de reflexión para encontrar soluciones mejores. Y creo que una de las cosas que hace la literatura y que hace María Luisa Puga es mantener la diferencia, mantener la calidad y mantener un poco la posibilidad de la descripción que nos devuelve el sentido un poco de las cosas. Entonces, en la forma del silencio, María Luisa Puga nos está de alguna manera pintando las posibilidades del silencio, las posibilidades creativas del silencio o las posibilidades creativas, de nuevo, del punto cero, a través de la lentitud. Y creo que es algo que importa mucho en la literatura, en el ámbito de la creación, es el ir despacio. No se puede ir tan rápido como se va en una película, en un medio audiovisual. En la palabra en el mundo de la escritura hay que ir paso a paso, y este ir paso a paso permite una especie de un acogimiento, hospitalidad, crear como una especie de canción de cuna a la experiencia. Entonces, página 93 de La forma del silencio, un poco al azar, leo un parrafito para también darle la palabra a María Luisa Puga, porque finalmente estamos viviendo un poco de ella, ¿no? Dice: Acapulco tenía un rasgo común a todos los centros poblacionales de México, desde el más pequeño hasta el más populoso, el hormigón y la varilla a la vista. Aspecto de pueblote mal terminado, de tendajón polvoso, improvisación, apresuramiento, ahí se va. Por encima tenía lo suyo, esa cosa patética, irrisible, dramática y grotesca que lucen las putas entradas en años, maquillaje sobre maquillaje, pintura escurrida bajo pintura escurriéndose, gruesas capas de fiera simulación, pero simulación amargada, no rabiosa. La rabia yacía en la manera que tenían de proliferar las zonas marginadas de los cerros, purulencias implacables, la superficialidad suicida con que eran disfrazadas con imponentes hoteles, boutiques, centros de convenciones. ¿Qué es lo que pasa? Con esta articulación de María Luisa, nos hace ver un poco la realidad de manera un poco distinta. No la vamos a poder cambiar, pero la vamos a poder comprender mejor, y vamos a poder comprender que hay una cierta correspondencia o relación entre la expresión urbana y la expresión, digamos, de las pasiones y emociones. Yo tenía, a ver si se sobrevivió. Había, aquí sí está, aquí está. ¿Dónde está? Una pestañita, aquí está. Uno de los temas que corroe, que atraviesa la escritura de María Luisa Puga es el tema de la vocación literaria y la vocación artística, y del que va a ser uno. Entonces,
esa pregunta viene una y otra vez y tiene mucho que ver a veces con la inocencia y también con el trabajo y con la relación con el mundo de los adultos, porque en muchos de estos textos, en las posibilidades del odio, en la forma de silencio, lo que está hablando es una voz que quiere ser niña, o la voz del niño, o la voz del adulto que tiene nostalgia del niño. Entonces, de nuevo, para darle la palabra a María Luisa Puga, y todavía en la página 58 de La forma de silencio. ¿Se llega a tener una idea muy concreta de lo que quiere ser, de lo que se quiere ser en la vida? Digo, los padres cuando expresan sus ambiciones respecto a nosotros, nos echan encima todo lo que quisieran que hiciésemos por ellos, como si nuestra vida fuera una prolongación de la suya que se pudiera dirigir a control remoto. Nos hablan de lo que consideran digno, valioso, entrañable. Suenan a raído, a desinflado. Sus palabras son siempre más grandes que ellos, como trajes pasados de moda, guardados en el closet con naftalina. Y no obstante, lo moldean a uno, le imprimen a uno su sello, su marca, sus miedos e inseguridades. Luego anda uno por el mundo diciendo, así soy, a mí lo que me gusta es... Pero un pariente viejito inocentemente puede señalar, tiene la misma sonrisa que su tía Luz, o, ¿se acuerdan del primo Ramón, el de la nariz colorada? Es idéntico. Y uno con ese afán de originalidad, esa sensación de estar descubriendo el mundo por primera vez, estar comprendiendo cosas que hasta ese momento habían estado ahí confusas, y uno que cuando siente, cree que es la primera vez que se siente y por eso necesita comunicarlo, uno que vagamente anida en el alma de ser el mejor, lo definitivo. Las biografías de los hombres célebres, escritas a la luz de lo transcurrido del 8, toman al individuo en cuestión y todo en él o ella, hasta sus más pequeños matices, resultan significativos. Esa mirada perdida en el horizonte, ese tic nervioso que le hace tamborilear los dedos sobre la mesa, esa tos, ese caminar desguanzado. Estamos hechos de imágenes idealizadas e irreales, inhumanas. Y sigue. Pero creo que esta pequeña muestra, como muestra de laboratorio, para hacer un experimento, nos puede dar un poco el tono de lo que ella va destejiendo, que es la forma en que podemos llegar al silencio, es decir, al punto cero de la creatividad o de la inocencia. Y el tema de la vocación, creo que en María Luisa Puga está muy relacionado con el tema de la revelación o descubrimiento de la inocencia primera. Y ahora, esos fueron los libros de María Luisa. Yo conocí a María Luisa Puga en persona mucho más tarde, después de haber leído estos dos. Había escrito sobre ella, teníamos amigos en común. Yo fui a visitarla a su casa un par de veces. Era una persona muy educada, dulce, suave, pero al mismo tiempo con una chispa y una vehemencia y una capacidad como de agarrar al interlocutor una vez que algo le interesaba de manera muy, pues no sé, fuerte, vigorosa. La pareja de María Luisa era no me acuerdo de qué nacionalidad, si era un hombre extranjero, un noruego, sueco, finlandés, que había trabajado mucho tiempo en Naciones Unidas, y ella pues se había casado con él o había estado con él todo el tiempo. De aquí se fueron a vivir a Siragüen, al lago de Siragüen, cerca de Chapala, para continuar, digamos, con su proyecto de dedicarse 100% a la escritura, porque María Luisa estaba educada, vamos a decir, bajo ese paradigma de que un escritor tenía que escribir.
y no dar entrevistas sobre otros escritores, como yo, ahora. Pero ella tenía que estar aquí en México y tenía una vida, digamos, cotidiana, tenía que ir a la editorial o a dar alguna clase o algo así. Y me acuerdo de una observación que ella me hizo, que después se ha relacionado con otras, que es la siguiente. Ella me hizo ver cómo, y se las transmito a ustedes, cómo cuando uno se sube a un pecero, sobre todo estos peceros colectivos, taxis colectivos, que son muy pequeños y la gente tiene que asardinarse y tiene que llenarse, quedarse en el espacio ese. Súbitamente, esa gente que está expuesta a una violencia, esa violencia del hacinamiento, se vuelve súbitamente, repentinamente, se vuelve más educada y entonces pide perdón, dice con permiso, le pide al vecino que por favor le pase el dinero al de adelante, y aquello de alguna manera se transforma en un microcosmos distinto de la ciudad salvaje, donde los coches se avientan unos contra otros como si fueran bólidos, y adentro se restablece, eso es lo interesante, adentro se restablece, digamos, la posibilidad de la civilidad, de la civilización, de la humanidad. Este relato mal hecho, o esta evocación de lo que decía María Luisa, me impresionó mucho, porque además resultó que después, cuando me he tenido que subir a un microbús o a un transporte de estos, es matemático que sucede todo esto que digo y más. Pero esto tiene que ver con otra observación, ya no de ella, sino de un escritor que yo creo que algo tiene que ver con ella, aunque no tan evidentemente, cuyo centenario se va a celebrar pasado mañana, que es José Revueltas. Hoy se celebra el centenario del natalicio de Pedro Infante, 97 años, pero el de mañana es el de José Revueltas. José Revueltas decía en una carta que una de las, ¿cómo llamarlo?, señas del escritor de raza es que todo el tiempo está haciendo pequeñas elaboraciones o pequeñas teorías o pequeñas redes lógico, filosófico, simbólico, narrativas en torno a las cosas que pasan, ya sea que la coincidencia, ya sea que la correspondencia, y esa construcción creo que es uno de los elementos que María Luisa, de alguna manera, María Luisa Puga, tenía y tiene en su teclado creativo, poético, esta capacidad de ir creando conjuntos asociativos para después reflejarlos y darnos una impresión como de, no impresión, una de profundidad, de trasfondo, de paisaje y finalmente de amplitud. Y creo que lo que dejan los libros de María Luisa Puga es una capacidad de respiración mayor y de poder entender, de poder ampliar nuestro conocimiento mentalmente y cordialmente hablando a través de las distintas experiencias que ella va ensartando y juntando en relación con la vida familiar de cada uno, o la vida amistosa, la vida civil, la vida urbana y también la vida en el campo de cada uno de los libros que ella trabaja, y siempre con un lenguaje fino, esmerado, tranquilo y poético, desde luego poético, y siempre entonces regresando al punto cero de la creación. Pues yo creo que ahora, no sé, algunas preguntas que quiera realizar nuestra compañera Brenda. Sí, en realidad piensa que
En muchos libros descriptivos sueles perder la hilación y tratas de avanzar. Hay libros, por ejemplo, que yo vi que tú lees y empiezas a hastiarte de otros libros. Por ejemplo, el Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez me parecía descriptivo y descriptivo. Y a veces llega a tarearte. En el libro de Pánico Peligro es una descripción larga de muchos sucesos, pero nunca te aburres, exacto. Y todo va muy rápido. Es una serie de cosas que van pasando en un tiempo y tú vas avanzando. Todo está organizado, todo está en el momento en que debe de pasar. Y hay muchas partes en este libro que se habla de muchos temas. También el hecho de la vocación, de qué uno quiere ser, y al final el personaje principal, en este caso, busca la comodidad y ella no se sentía identificada con varias de sus amigas que buscaban diferentes tipos de posibilidades. Y ella a veces se asombraba y decía, todos tienen algo que hacer, pero yo soy feliz con lo que estoy haciendo y estoy tranquila. Pero se hastiaba de que todo el mundo tratara de meterse en su vida y en sus cosas. Y hay otra característica especial en el libro que es el mar. Bueno, Le gusta en muchos lugares. Y yo de la obra la considero un parte principal en el hecho de que le gustaba mucho el mar y que en el mar se siente tan tranquila y que nunca, en este caso, nunca llegó a meterse. Quisiera saber si usted de alguna de las prácticas o experiencias que tuvo con María Luisa Puga le habló de esto, porque es una parte principal que dice que ella no logra entrar al mar, pero estar allí le producía un placer inmenso y era así. Nunca le pregunté explícitamente a María Luisa Puga si se había metido al mar o le tenía miedo. Sé que hay un poeta amigo mío que se llama José Luis Rivas que habla del mar y le tiene terror al mar. Pero sé que María Luisa Puga, tanto en La forma del silencio como en aquí, como en Cuando el aire es azul y también en Las posibilidades del odio, la presencia del mar es como un elemento que es como un personaje, digamos, continuo, siempre está ahí. Y ese mar, yo creo que es parte de su imaginario y también parte de su, digamos, reconciliación o conciliación. En relación con la comparación con El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez y esta novela, creo que bueno, hay que comparar lo comparable. Ya desde el título sabemos que García Márquez nos está hablando de algo que huele a otoño, como es un dictador viejo, algo que huele en cierto modo a muerte, y él está haciendo una especie como de dibujo prosístico sobre la vida de un dictador venezolano que se llamaba Juan Vicente Gómez, y está reescribiendo una novela que es la novela Oficio de Difuntos de Arturo Uslar Pietri, y en cierto modo está como dándole una segunda mano de pintura a una mesa que ya estaba pintada, con todo respeto a García Márquez. En cambio, María Luisa Puga está presentándonos una narración donde lo que está pulido está recién pulido, está fresco, está recién labrado. Entonces hay una vivacidad, una vitalidad de la experiencia que se está dando aquí, que es la experiencia de ella y de sus amigas y de las personas con las que convivió, y eso creo que ese sello de realidad o de vivacidad la hace de alguna manera pues inconfundible, ¿no? Yo tenía otra pestañita en que tiene que ver con esto, con la velocidad. Yo lo había dicho de otra manera para mí mismo, que era el carácter como intempestivo, o sea, ella está como que siempre brincando, como que siempre saltando, como que siempre no está atornillada en un lugar, ¿no? Y eso se siente en su prosa, por ejemplo. Y es de algo muy descriptivo,
No entiendo por qué me he metido en tantas cosas que desde el principio odié, como ese instituto. ¿Por qué simplemente no se me ocurrió irme? Algo en la actitud de ese tipo me hizo sentirme terca, quedarme ahí, pues como si fuera lo más normal. Me di cuenta de que me revisaba al mismo tiempo de que me hacía preguntas, el vestido, la cara, pero no como si yo le gustara, uno podría haber creído eso, sino para saber de dónde venía. Tuve la misma sensación que en el Ágora con la gente del café y la forma en que... Pero ahora, por lo visto, puesto que pagué y dije que vendría el viernes para mi primera clase, no le iba a hacer caso a esa incomodidad que había sentido, aunque porque en realidad, si no había dicho o hecho nada el tipo, era solo esa extrañeza, esa como duda de que yo estuviera en el sitio en el que quería estar. Me acuerdo que en la calle, caminando sin ver hacia dónde iba, entre el cúmulo de coches, gente en movimiento, cerca de los grandes edificios de Reforma, los hoteles, el ruido, me preguntaba qué había querido decir el tipo por inglés comercial, y comprendía que del mundo yo no sabía sino un pedacito. Siempre venía a resultar que detrás había mucho más. ¿Qué tal eso de inglés de Inglaterra o norteamericano? ¿Cómo yo iba a saber por qué? Y pensaba que la gente conocida en Lourdes, para ser más precisos, tratando de imaginar cuándo y cómo aprendía cosas ya que nunca me cupo duda, ella debería saberlas. Jamás en lo que contaba le había notado la sorpresa, la confusión que a cada instante sentía yo, aún en las situaciones más inocentes. Ella siempre está cuidando, bueno, no cuidando, pero haciendo la diferencia entre las personas que muestran sorpresa y las personas que no muestran sorpresa. Las personas que están como expuestas, las personas que no están expuestas, y creo que esto tiene que de alguna manera que ver con su pregunta y también un poco con el tono de la literatura de María Luisa Puga, que aunque no está hablando del momento, digamos, como querían los de la literatura de la onda del momento histórico preciso, sí en cierto modo está hablando de la historia, pero de otra manera, ¿no? Y eso es pues el milagro de la literatura, que nos permite asomarnos a una vida retratada hace 20 años como si fuera una vida experimentada actual. Ok, bueno, a mí me gustaría retomar el libro de Cuando el aire es azul, un libro en el que nos narra precisamente cómo se vive en un pueblo donde literalmente el aire es azul. El personaje principal es Tomás y él va descubriendo de alguna u otra forma los problemas que existen en este pueblo y cómo es que debido a este aire pues son distintos a las demás sociedades. Hasta los perros, de hecho. O sea, por el aire no se podía ver la televisión, no podían vestir de azul porque se perdían, y de alguna u otra forma tampoco podían salir de ese pueblo, ni los extranjeros podían entrar porque no se podía respirar ese aire azul, o no podían en dado caso ellos respirar otro aire. Pero mi pregunta va enfocada en cómo se ve reflejado el problema de la exclusión cuando los mismos, digamos, ciudadanos pueblerinos, en este caso, cuando Tomás de alguna u otra forma aceptan esta exclusión, cuando se vuelven parte de la periferia, pero no sienten este rencor hacia este problema, sino lo aceptan. Bueno, yo creo que es uno de los problemas de la novela misma, como apuesta utópica. Cuando, ni modo por las referencias, cuando ganó la presidencia el presidente Fox, al día siguiente fui al Perisur y alguien me dijo, ahora todo el aire es azul, que es una metáfora en relación con el pueblo. Esa metáfora ya no la vivió María Luisa, pero creo que tiene que ver con esta idea del autoencantamiento de una sociedad que se identifica con el estar encerrada en unos valores y en cierto modo cautiva de esos valores y también inhibida en relación con esos valores de jugar el juego de lo azul, digamos, ¿no? Creo que la novela es una apuesta muy audaz porque logra mantener
por una parte, la credibilidad de que todo en el ámbito de esa población es azul, pero también la credibilidad de que las personas obedecen la ley de no salirse, digamos, de no salirse del cuento, de no salirse de la historia. Entonces, y ahí empezamos ya con los problemas, digamos, de otro orden, asumen como una especie de obediencia voluntaria la idea de excluir al otro para hacer como casita en ese pueblo donde todo está pintado con valores utópicos, está pintado con el azul. Yo en ese sentido creo que la novela es una novela muy significativa y también muy, muy opaca, en el sentido de que los personajes son menos vivos para mí que los de los otros libros, por ejemplo Pánico Peligro o Las posibilidades del odio. Yo siento que aquí en Cuando el aire es azul están un poco más convencionalmente fabricados, digamos, y en ese sentido en lo que escribí cuando salió la novela como lector, pues señalaba yo esta como predestinación de los personajes al propio cautiverio de su espacio. Y bueno, la pregunta que usted hace es una pregunta que habría que hacerle no tanto a los personajes, sino a la novelista misma, o que nos pone también en otro contexto que tiene que ver con lo siguiente. En la sociedad de consumo, donde por una parte, como diría Carlos Fuentes, hay las villas miseria y por otro lado hay los centros, los palacios de cristal, de alguna manera la apuesta de María Luisa Puga busca ser una especie de palacio de cristal como que humanizado, ¿no? Pero finalmente es un palacio de cristal, es decir, está como sometido a un aislamiento, ¿no? Y en ese contexto creo que el gran desafío para los personajes de María Luisa, para María Luisa y para nosotros mismos es cómo salir del aislamiento. O sea, y lo digo de una manera así muy quizás profana, es cómo salir de Perisur o cómo salir del campo miseria, cómo salir a una calle que sea, pues no sé, la calle, ¿no? En ese contexto yo creo que Cuando el aire es azul es una novela que es la novela en la cual hay más costumbrismo que en las otras. Y eso tiene que ver con que María Luisa tuvo que detenerse en una circunstancia para poderla describir y ubicar mejor. Y también debo decir que lo que había dicho al principio, que lo que está detrás de la novela es el juego de las amistades, de las parejas, de las alianzas, de las convivencias, ¿no? Que no siempre es un juego afortunado y a veces es un juego un poco fatal, ¿no? Claro. Porque los muertos también son azules. Sí. Y geográfica de allá y la de acá, social, es el tema del racismo, del clasismo y de las diferencias sociales entre grupos. Hay que decir que María Luisa Puga nació en la Ciudad de México, creo que en la colonia Anzures, después fue a vivir a Mazatlán y después pasó su infancia, una larga infancia y adolescencia en Acapulco y en Guerrero,
y que entre aquella experiencia infantil o juvenil mexicana nativa de su vida familiar y la que va a encontrar o reencontrar en Nairobi, Kenia, pues va a haber muchos puentes y correspondencias, que claro, no es que ella nos vaya a contar, María Luisa, su infancia, ni mucho menos en las posibilidades del odio. Lo que nos va a contar ahí son una serie de estampas, momentos, iniciaciones, pérdidas de la inocencia, pero el libro me llamó la atención, este libro inicial, Las posibilidades del odio, primero por su título. Pues uno pensaría que el odio no tiene posibilidades. Y después por su temática, por su ambiente, porque es un libro que está escrito, es una novela con distintas estampas que recrean la vida cotidiana en un lugar que está en las antípodas, en el otro lado del mundo, Nairobi, Kenia, donde María Luisa Puga estuvo viviendo ahí durante un largo tiempo. ¿Y qué es lo que hay en Nairobi, Kenia, en las posibilidades del odio, de posibilidad de común con la circunstancia actual, mexicana, contemporánea, latinoamericana? Bueno, uno de los puentes que hay entre la realidad histórica Kenia, África, que de alguna manera pueden tener una correspondencia con las circunstancias mexicanas y nacionales, y creo que es interesante también pensar en otra dimensión. María Luisa Puga nació en 1944, es decir, que le tocó o le habría tocado ser más o menos una de las escritoras que estaban en el momento en el que la crítica y profesora universitaria Margot Glantz, en una antología que publicó precisamente esta editorial, se dividía la literatura entre onda y escritura. Digamos que la literatura más centrada en la recreación de las hablas locales y la literatura más que gravitaba más en relación con la composición mental del hecho de escribir. En la teoría, digamos, de Margot Glantz, de un lado estarían escritores como José Agustín, Parménides García, los escritores de la onda entonces, y del otro lado estarían escritores como Salvador Elizondo. Hola, ¿qué tal, amigos de Proyecto Grado Cero? El día de hoy nos encontramos en esta entrevista, Rafael, Brenda y su servidora Diana, muy emocionados con esta entrevista al doctor Adolfo Castañón, quien nos hizo el favor de permitirnos hacer esta entrevista. Y pues bueno, ¿quién mejor que él para presentarse? Bueno, muchas gracias por su visita y por su entrevista, Rafael, Brenda y Diana. Y gracias también a la editorial Siglo XXI y a María Luisa Puga, cuyos libros vamos a presentar el día de hoy, publicados por la editorial Siglo XXI. Adolfo Castañón no es doctor, nació en la Ciudad de México en 1952, es lector, escritor, crítico literario, traductor y
pues trabaja en Siglo XXI Editores y nací en el centro histórico de la Ciudad de México. O sea que soy chilango de prosapia. Bueno, yo primero conocí la literatura de María Luisa Puga y después la conocí a ella. El primer libro que yo conocí de ella es este, que se titula Las posibilidades del odio, que fue publicado por la editorial Siglo XXI, por esta casa, en el año de 1978, cuando María Luisa tendría unos, ella nació en el 44, cuando tendría unos 44 años, 34 años. Probablemente este libro lo escribió un año antes, más o menos, lo debe haber escrito en esta edad crítica, que es la de los 33 años, cuando se supone que el hombre está en el medio del camino de la vida, aunque ahora ya la tecnología, la mitad del camino, quién sabe a dónde quede.